Tlapoyawalti amonochti nokniwan, amanina mechtishpantis tlapualme. Hola compañeros, hermanitos, muy buenas noches. El día de hoy les voy a presentar los números. La primera cuenta, nuestro sistema de numeración, el anáhuac es vigesimal. Por lo tanto, vamos a trabajar los 20 números. A partir de hoy vamos a trabajar los 20 números y el Huehuetlactoli. ¿Qué es el Huehuetlactoli? La palabra antigua, que aún sigue viva aquí en la región de la montaña. Pues bien, vamos a trabajar con el número 1, C. Aquí está el número 1, C. Viene de esta palabra de centeotl, ¿sí? De centeotl, el generador del sustento. C, número 1, C, de sem, de un entero. Teotl, viene de la palabra sentli. ¿Qué es sentli? Mazorca, ¿sí? Sentli, mazorca. Teotl, como la energía del sustento. El número 1, sen, es la energía del sustento. Entonces, sentet es un entero, simboliza un entero. Entonces, el número 1 viene de la palabra sen, ¿sí? Que su raíz es sem, original, que poco a poco el idioma se va deformando. Entonces, de ahí viene la palabra también sem anáhuac, ¿sí? Sem anáhuac, que desde Alaska hasta Nicaragua representa el sem anáhuac, ¿sí? Que el sem anáhuac quiere decir los que viven juntos, pueblos que viven enteramente juntos y que alrededor tienen agua, ¿sí? Y esa es la filosofía de nuestros abuelos, de vivir juntos, en comunidad, como el carrizo. Si se dan cuenta, el carrizo, nunca vamos a encontrar un carricito solito. Siempre habrá carricitos alrededor. Entonces, sem anáhuac viene de esa parte. Pero también viene del se, de sentet, de nuestro cuerpo entero. Al igual que una mazorca lo conforman muchos granos, nuestro cuerpo lo conforman muchas células, órganos, sentidos, ¿verdad? Entonces, para decir el número 1, sem, se, ¿sí? Tlazocamatimiec.